Desde ya hace algún tiempo he estado intentando entender en qué lugares es donde realmente podemos pintar al óleo. Porque vaya, para ser honestos, recuerdo una ocasión en la que estaba aquí en mi estudio con ganas de pintar, pero sin ningún bastidor a la mano. Solo tenía un poco de tela enrollada, un retazo que me había sobrado de otra pintura o de otro bastidor que había entelado, medio arrugado y además un poco como olvidado. Lo saqué y lo puse sobre la mesa y lo fijé con un poco de masking tape. Y sí, la verdad es que fue algo un poco improvisado, porque la finalidad de todo esto era sacar principalmente esa idea que tenía, en forma de pintura, claro. Y la verdad es que no tenía ganas de que fuera algo terminado, sino nada más quitarme esa necesidad de pintarla. Pero raramente esa pintura resultó una de mis favoritas en esos meses. Y fue así que me empecé a preguntar, porque siempre nos dicen que la tela tiene que estar estirada sobre el bastidor. ¿Y por qué asumimos que esa es la única forma válida de trabajar? La verdad es que a lo largo del tiempo he probado demasiadas superficies para pintar, como el papel grueso, cartón reciclado, MDF, madera, pero la verdad es que siempre he vuelto a la tela. Porque, no sé, hay algo en su textura, en su resistencia silenciosa, que siempre me gusta cómo es que responde al óleo. Y la verdad es que también es ese legado histórico que también tiene la tela con la pintura, que desde muchísimo tiempo atrás se ha utilizado para esta técnica. Pero la verdad, durante muchos años me repetí que lo que había escuchado tantas veces de que la tela sin bastidores solamente para pruebas, para bocetos y para cosas que no valen la pena tanto conservar o que tengan una cierta presentación. Pero después de experimentar esa idea con esa tela suelta, empecé de alguna manera a animarme a pintar de ese modo, sin estructura, sin peso y sin compromisos, solo el gesto puro, el pigmento sobre la superficie y la tela pegada con cinta masking en una tabla cualquiera. Con el tiempo entendí que en realidad sí se puede pintar sobre tela sin bastidor, pero no es lo mismo que hacerlo al azar, ya que uno de los pasos principales es fijarla. En este caso el masking tape sirve, sí, pero tienes que checar muy bien que sea un masking tape o una cinta de muy buena calidad con muy buen pegamento, ya que en algunas ocasiones puede destensar a lo largo del proceso de la pintura. La verdad es que después de esto aprendí más o menos a tensarla. Consta de, antes de poner el masking, poner 4 grapas o 5 o 6, las que tú creas necesarias, a los lados, estas grapas para madera. Y una vez puestas estas grapas, puedes empezar a poner la cinta. Aquí también debes de tener mucho cuidado en tener en cuenta que si en algún momento te surge la necesidad de entelar ahora sí esa pintura, tienes que dejar ciertos cantos. Yo te diría que entre unos 10 a 12 centímetros. Ya si te quieres ver muy experimental, pues puedes dejar hasta 5, 4 centímetros. Pero tienes que tener muy en cuenta esto. Utilizando las grapas, la verdad es que puedes mantener la tensión en la tela, y ayudándote con la cinta vas a obtener que el tensado dure muchísimo más tiempo, porque vaya, cuando el óleo entra en contacto con la tela, todo cambia, porque la tela suele absorber los pigmentos, la barniceta y el aceite que estemos utilizando, y esto va a hacer que se arrugue o de cierta manera pierda su forma. Ya después, en otro momento, intenté hacerlo sin imprimir la tela y solo lo hice para ver qué pasaba. Eso ya fue hace ya algún tiempo considerable, y la verdad es que fue un error, ya que la pintura, al tener contacto con la tela, pues fue como si absorbiera todo. La verdad es que estos son experimentos que debes de hacer sí o sí a lo largo de tu carrera, para principalmente entender cómo es que reaccionan los materiales a cada pigmento o cada material, vaya. Es así que de ahí entendí la importancia del gesso y de imprimir la tela, y en algunas ocasiones hasta poner sellador 5x1 para lograr una permeabilidad en la tela. Porque sí, aquí no se trata tanto de seguir las reglas tal cual,
pero sí entender cómo proteger a lo largo del tiempo tu obra. Y aunque esté montada en una madera informal, tienes que entenderlo. Y sí, desde entonces, incluso las telas que no voy a entelar o estirar, las trato de imprimir de la mejor manera, para que su tiempo sea más longevo. Y es que sí, a veces uno como artista necesita que los tiempos o los procesos sean más ligeros. He pintado en el suelo, en una mesa, en tablas sobre la cama, hace muchísimo tiempo, en bastidores, en caballetes. Y sí, me gusta que en ocasiones la pintura no tenga que ser necesariamente monumental, porque sí, de alguna manera tenemos que empezar a experimentar con los materiales. Y es bajo esa experimentación que una obra puede nacer en un rincón de la casa, de forma íntima, como una nota escrita a mano. Y de cierta manera la tela sin bastidor te da esa posibilidad, porque no se trata solamente de ahorrar dinero o espacio, sino de crear un espacio mental distinto, más cercano de alguna manera al boceto o al diario visual, o al de un laboratorio en constante cambio. Una vez en una clase recuerdo que no teníamos bastidores y alguien sugirió ahí pintar sobre telas sin estirar. Y de cierto modo la experiencia fue totalmente distinta y transformadora, porque de cierta manera al no ser un bastidor como tal, nadie tenía como esa incertidumbre de que debía de quedar de una muy buena manera y se soltaron más a la experimentación. Nadie estaba preocupado por terminar la obra y todos estábamos más enfocados entre lo que ocurría entre la materia y el gesto. Y eso, de cierta manera, se sentía más real y más honesto. Y sí, desde ese momento suelo guardar pedazos de tela que me puedan ayudar a experimentar o que me puedan sacar de un apuro en tiempos donde necesito sacar una imagen súper rápido. Pero claro, aquí también hay riesgos. Por ejemplo, si enrollas mal la tela con la pintura fresca, se puede cuartear, o si la doblas, puede marcarse. Pero esos riesgos también son parte de lo vivo que puede ser el proceso. La obra sin bastidor es como un cuerpo sin armadura, de cierta manera más frágil, pero también más libre. Y si, como te lo decía hace un rato, quieres montarla, puedes hacerlo. Solo hay que esperar a que seque completamente y tratarla con mucho respeto. Hoy en día sí, sigo utilizando bastidores, sobre todo cuando una obra pide esa rigidez o presencia, pero también sigo trabajando en tela sin tensar y me gusta que ambas formas conviven en mi estudio, porque sí, algunas obras nacen para estar colgadas y otras para ser guardadas, enrolladas o llevadas de un lugar a otro, esperando su momento para ser vistas. Pintar así en especial me hace pensar que no todo debe de ser definitivo desde un inicio, que una obra puede comenzar sin una forma fija, sin una estructura y luego con el tiempo encontrar su manera de habitar el mundo. Porque de cierta manera la pintura no siempre necesita una pared, a veces solamente necesita un poco de cinta, una mesa y la voluntad de que algo suceda. Vaya, dejarte que experimentes. Así que sí se puede pintar sobre tela sin ser estirada. Y a veces hacerlo así te conecta más directamente con el acto de pintar, sin ningún filtro y sin ninguna presión de algo formal. Solo tú y tu tela. Y también tus pigmentos y tus pinceles y el tiempo que se queda atrapado entre cada capa de color. Pero bueno, yo espero que este video te ayude a entender que no necesitas material estricto para empezar a pintar. Y vaya, de cierta manera solamente te necesitas las ganas de empezarlo a hacer. Y en realidad es que hoy puede ser ese día. Pero bueno, yo voy a seguir aquí trabajando, pero nos estaremos viendo en el próximo video. Ya saben que yo no me voy sin antes desearles que tengan mucha buena vibra, muchos buenos trazos y nos estaremos viendo en el próximo video. Nos vemos y chao.